Cuando se trata de invertir en la bolsa de valores, las acciones son uno de los instrumentos más comunes y populares. En este vídeo, discutiremos qué son las acciones, cómo funcionan y los diferentes tipos de acciones que se pueden encontrar en la bolsa de valores. También analizaremos las características de las acciones comunes y preferentes, cómo se calcula su valor y cómo elegir las acciones adecuadas para tu cartera de inversión. ¿Qué son las acciones y cómo funcionan? Las acciones representan una participación en la propiedad de una empresa. Cuando una empresa decide vender acciones, está ofreciendo una parte de su propiedad en el mercado de valores. A cambio, los inversores que compran las acciones obtienen un derecho proporcional a los beneficios y riesgos de la empresa. Una vez que una empresa vende acciones en la bolsa de valores, estas se pueden comprar y vender libremente en el mercado. El valor de una acción fluctúa en función de la oferta y la demanda de los inversores, lo que significa que el precio de una acción puede aumentar o disminuir en función de los factores del mercado. Los diferentes tipos de acciones en la bolsa de valores. Existen dos tipos principales de acciones en la bolsa de valores: acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes son el tipo de acciones más común. Los titulares de acciones comunes tienen derecho a recibir una parte de los beneficios de la empresa, como dividendos, y a votar en las juntas de accionistas. Sin embargo, los titulares de acciones comunes tienen menos prioridad que los titulares de acciones preferentes en caso de liquidación de la empresa. Las acciones preferentes son un tipo de acción que ofrece ciertos beneficios adicionales en comparación con las acciones comunes. Por ejemplo, los titulares de acciones preferentes a menudo reciben dividendos fijos, lo que significa que el monto de los dividendos no cambia incluso si la empresa experimenta fluctuaciones en sus ganancias. Además, en caso de liquidación de la empresa, los titulares de acciones preferentes tienen prioridad sobre los titulares de acciones comunes para recibir el pago. ¿Cuáles son las características de las acciones comunes y preferentes? Además de las diferencias en los derechos de voto y la prioridad de pago en caso de liquidación, existen otras diferencias importantes entre las acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes suelen ser más volátiles que las acciones preferentes, ya que los titulares de acciones comunes están más expuestos al riesgo de la empresa. Los precios de las acciones comunes pueden fluctuar mucho más que los precios de las acciones preferentes. Por otro lado, las acciones preferentes suelen ofrecer rendimientos más estables y predecibles que las acciones comunes. Esto se debe a que los titulares de acciones preferentes reciben dividendos fijos, lo que significa que su rendimiento no está sujeto a las mismas fluctuaciones que el rendimiento de las acciones comunes. ¿Cómo se calcula el valor de las acciones? El valor de una acción se basa en varios factores, como el desempeño financiero de la empresa, las expectativas del mercado y la oferta y la demanda de los inversores. Hay varias métricas clave que los inversores utilizan para evaluar el valor de una acción. Precio/valor contable. Esta métrica compara el precio actual de una acción con su valor contable. Cuando se trata de invertir en la bolsa de valores, las acciones son uno de los instrumentos más comunes y populares. En este artículo, discutiremos qué son las acciones, cómo funcionan y los diferentes tipos de acciones que se pueden encontrar en la bolsa de valores. También analizaremos las características de las acciones comunes y preferentes, cómo se calcula su valor y cómo elegir las acciones adecuadas para tu cartera de inversión. ¿Qué son las acciones y cómo funcionan? Las acciones representan una participación en la propiedad de una empresa. Cuando una empresa decide vender acciones, está ofreciendo una parte de su propiedad en el mercado de valores. A cambio, los inversores que compran las acciones obtienen un derecho proporcional a los beneficios y riesgos de la empresa. Una vez que una empresa vende acciones en la bolsa de valores, estas se pueden comprar y vender libremente en el mercado. El valor de una acción fluctúa en función de la oferta y la demanda de los inversores, lo que significa que el precio de una acción puede aumentar o disminuir en función de los factores del mercado. Los diferentes tipos de acciones en la bolsa de valores. Existen dos tipos principales de acciones en la bolsa de valores: acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes son el tipo de acciones más común. Los titulares de acciones comunes tienen derecho a recibir una parte de los beneficios de la empresa, como dividendos, y a votar en las juntas de accionistas. Sin embargo, los titulares de acciones comunes tienen menos prioridad que los titulares de acciones preferentes en caso de liquidación de la empresa. Las acciones preferentes son un tipo de acción que ofrece ciertos beneficios adicionales en comparación con las acciones comunes.
Por ejemplo, los titulares de acciones preferentes a menudo reciben dividendos fijos, lo que significa que el monto de los dividendos no cambia incluso si la empresa experimenta fluctuaciones en sus ganancias. Además, en caso de liquidación de la empresa, los titulares de acciones preferentes tienen prioridad sobre los titulares de acciones comunes para recibir el pago. ¿Cuáles son las características de las acciones comunes y preferentes? Además de las diferencias en los derechos de voto y la prioridad de pago en caso de liquidación, existen otras diferencias importantes entre las acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes suelen ser más volátiles que las acciones preferentes, ya que los titulares de acciones comunes están más expuestos al riesgo de la empresa. Los precios de las acciones comunes pueden fluctuar mucho más que los precios de las acciones preferentes. Por otro lado, las acciones preferentes suelen ofrecer rendimientos más estables y predecibles que las acciones comunes. Esto se debe a que los titulares de acciones preferentes reciben dividendos fijos, lo que significa que su rendimiento no está sujeto a las mismas fluctuaciones que el rendimiento de las acciones comunes. ¿Cómo se calcula el valor de las acciones? El valor de una acción se basa en varios factores, como el desempeño financiero de la empresa, las expectativas del mercado y la oferta y la demanda de los inversores. Hay varias métricas clave que los inversores utilizan para evaluar el valor de una acción. Precio/valor contable. Esta métrica compara el precio actual de una acción con su valor contable. En general, las acciones preferentes son más atractivas para los inversores que buscan ingresos estables, mientras que las acciones comunes son más adecuadas para aquellos que buscan crecimiento y están dispuestos a asumir un mayor riesgo. Es importante tener en cuenta que el valor de las acciones puede fluctuar significativamente debido a varios factores, incluyendo los resultados financieros de la empresa, las tendencias del mercado y las noticias económicas globales. Por lo tanto, es esencial realizar una investigación exhaustiva y seguir de cerca el desempeño de las empresas en las que se invierte. ¿Cómo se calcula el valor de las acciones? El valor de una acción es el precio al que se negocia en el mercado, y puede fluctuar en función de la oferta y la demanda. En general, el valor de una acción está determinado por varios factores, incluyendo el desempeño financiero de la empresa. Los inversores tienden a valorar más las empresas que tienen un historial de crecimiento sólido, una buena gestión y un potencial de crecimiento futuro. Las tendencias del mercado. El valor de una acción puede ser influenciado por las tendencias generales del mercado, como las fluctuaciones en los tipos de interés, la inflación y la situación económica global. Las noticias económicas y políticas. Las noticias relacionadas con la empresa o el mercado pueden afectar el valor de sus acciones, por lo que es importante mantenerse informado sobre los eventos relevantes. ¿Cómo elegir las acciones adecuadas para tu cartera de inversión? Elegir las acciones adecuadas para tu cartera de inversión puede ser un proceso complejo que requiere una cuidadosa investigación y análisis. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tomar decisiones informadas. Define tus objetivos de inversión. Antes de invertir en acciones, es importante definir tus objetivos de inversión y determinar tu perfil de riesgo. Si tu objetivo es obtener ingresos estables, las acciones preferentes pueden ser una opción adecuada, mientras que si buscas crecimiento, las acciones comunes pueden ser más apropiadas. Investiga las empresas. Antes de invertir en una empresa, es importante realizar una investigación exhaustiva sobre sus antecedentes, el desempeño financiero y su posición en el mercado. También es importante seguir de cerca las noticias y los eventos relevantes relacionados con la empresa. Analiza los estados financieros. Es importante analizar los estados financieros de la empresa para evaluar su salud financiera y su potencial de crecimiento futuro. Algunas métricas importantes para analizar incluyen el ratio precio/ganancias, P/E, el ratio precio/valor contable, P/B, y el retorno sobre el patrimonio, ROE. Diversifica tu cartera. Es importante diversificar tu cartera de inversión para minimizar el riesgo y maximizar las oportunidades de crecimiento. Puedes diversificar tu cartera invirtiendo en diferentes empresas, sectores y regiones geográficas. Conclusión. Invertir en acciones puede ser una forma efectiva de generar riqueza y alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos y beneficios de invertir en la bolsa de valores, y tomar medidas para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de crecimiento. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo lo hice al crearlo. Me encanta compartir contenido con ustedes y siempre estoy trabajando para traerles lo mejor. Si les gustó el vídeo, les pido que le den un me gusta y que se suscriban a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo.
También me encantaría escuchar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos, así que no duden en dejármelos en la sección de comentarios. De nuevo, muchas gracias por ver y apoyar mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.